nos vamos a permitir deducir las diferentes reglas de derivación de las funciones elementales inicialmente y posteriormente de las funciones trascendentes, para hacer que el estudiante universitario o el estudiante de colegio comprenda realmente cómo se hace, cuáles son los procedimientos matemáticos para poder deducir las diferentes reglas de derivación. Y que esas reglas no solamente se debe memorizarlas, sino que el estudiante debe comprender los procesos por medio de los cuales se las deduce. Utilizaremos nosotros diferentes problemas para poder hacerlo. El primer problema. Vamos aquí a poner en rojo. Dice, usando la definición formal de derivada, deducir la derivada de la función y igual a f de x igual a c, siendo c una constante. Este es el problema. Vamos a poner acá. Correcto. Bien. Nosotros tenemos la función y igual a c. De aquí partimos. Vamos a ponerla como 1. Y sabemos nosotros que, de acuerdo con la definición de derivada, y', que sería la derivada de la función, sería igual a f' de x, y esto es igual al límite de f de x más h menos f de x sobre h cuando h tiende a 0. Pero también la derivada de la función puede definirse como el límite de la razón del incremento de y con respecto a x cuando delta x tiende a 0. Pero también podría definirse como el límite de f de x que sufre un incremento x menos f de x sobre delta x cuando delta x tiende a 0. Si la función es derivable en el punto x igual a x0, en la derivada de dicha función en el punto x igual a 0, es decir, y', que sería f' de x0, si es derivable, entonces tendríamos que eso es igual al límite de f de x0 más h menos f de x0 sobre h cuando h tiende a 0. Tenemos entonces nosotros una definición de derivada que puede ser enunciada de diferentes maneras. Nosotros podemos utilizar cualesquiera de estas fórmulas para proceder a deducir la derivada de la función y igual a c, que está aquí en 1. Para ello, vamos a construir un eje cartesiano. Perfecto. Correcto. Al eje de las ordenadas lo vamos a llamar como y, y al eje de las abscisas como x.
Grafiquemos nosotros acá la función y igual a c. Si c es una constante, la función podría eventualmente ser representada de esta manera. Puede ser representada aquí, puede ser representada acá, siempre con una línea paralela a esta, o acá. Puede haber infinitas maneras de representación de y igual a c, porque c puede tomar valores infinitos, tanto positivos como negativos. Por tanto, esta función que nosotros vemos acá sería igual a y igual a c. Vamos nosotros en el plano cartesiano, en el eje de las abscisas, a señalar un punto al cual vamos a denominar el punto A. Este punto tendrá como coordenada en el eje de las abscisas x0 y como coordenada en el eje de las ordenadas 0. Hagamos que el punto A se traslade hacia la derecha por el eje X hasta este nivel. Por tanto, el punto A habrá experimentado un incremento al cual vamos a denominar delta X o simplemente H. A este punto lo vamos a representar como B. Y este punto tendrá las coordenadas x0 más h en el eje de las abscisas, 0 en el eje de las ordenadas. Si nosotros queremos saber cuánto vale delta x o cuánto vale h, simplemente lo que hay que hacer es restar las abscisas de B o la abscisa de A de la abscisa de B. Es decir, tenemos que hacer x0 más h menos x0. Entonces, delta x, que será igual a h, será igual a x0 más h menos x0. Simplificamos, ¿y qué nos queda? Delta x es igual a h y esto es igual a h. Miren ustedes, hemos demostrado que este intervalo entre las abscisas x0 más h y x0 es igual a h, que es delta x. Bien, señalemos ahora en la curva y igual a c un punto al cual vamos a denominar como C, que tenga la misma abscisa de A, es decir, tendría como coordenada x0 en las abscisas y en las ordenadas f de x0, que en este caso vendría a ser igual a C. Es decir, el punto C tendría como abscisa x0 y como ordenada a C. Esto quiere decir que si nosotros trazamos una línea aquí entre los puntos A y C, esta línea sería perpendicular al eje X y también a la curva Y igual a C. De igual manera, aquí en la curva Y igual a C, grafiquemos un puntito al cual vamos a denominar como D. Este punto D tendrá como coordenadas a x0 más h en el eje de las abscisas y como ordenada a f de x0 más h. Es decir, tendrá como abscisas al punto x0 más h y como ordenada a c. Esto tendrá D. Bien, por tanto, vamos entonces a aplicar el límite a este gráfico. Olvidaba antes que podríamos nosotros eventualmente aquí trazar una línea que una los puntos D con el punto B. Esta línea debería ser, por tanto, de acuerdo con las coordenadas, perpendicular tanto a la curva Y igual C como perpendicular
al eje de las X. Vamos ahora a hacer una aplicación de la definición formal de derivada. Escojamos nosotros esta fórmula. La derivada, que está aquí, la derivada de la función en el punto X igual a X0 es igual al límite de f de X0 más h menos f de X0. Ejemplifiquemos el asunto. ¿A qué será igual f de X0 más h? Pongámosle con rojo. De acuerdo con el gráfico, f de X0 más h será igual a, miren ustedes, f de X0 más h será igual a c. Vamos a ponerle como ecuación 4. Y f de X0, un segundo, vamos a borrar esto que está, ay, se nos fue esto de aquí, y ya, f de X0 será igual también a c, y vamos a ponerlo como 5. Muy bien. Hacemos una página. Recordemos nosotros previamente que vamos a usar nosotros esta fórmula. En la derivada es igual al límite de f de X0 más h menos f de X0 sobre h cuando h tiende a 0. Y entonces, ¿qué hacemos? Decíamos, y' es igual a f' de x igual a la derivada de y con respecto a x. Esto será igual a el límite de f de x0 más h menos f de x0 sobre h, cuando h tiende a 0. Pero ya nosotros tenemos cuáles son los valores de f de x0 más h, que será igual a c, y f de x0, que será igual a c. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a reemplazar estos con lo que ya tenemos. F de x0 más h con c y f de x0 con c también. Quiere decir que la derivada de la función f' de x será igual al límite de f de x0 más h, que decíamos que es igual a c, de acuerdo con 4, al límite de c, menos f de x0, que será, f de x0 será igual a c, límite de c menos c, sobre h, cuando h tiende a 0. Y entonces esto será igual al límite c menos c, 0, sobre h, cuando h tiende a 0. El estudiante muchas veces puede averiguar, bueno, si nosotros reemplazamos a h con 0, va a haber una división acá por 0, y eso en matemáticas no existe. Pero cuando nosotros hablamos del límite, nosotros decimos que este límite existe cuando h se acerque a 0, pero cuando h no sea igual a 0. H se acerca lo más próximamente a 0, pero h no es igual a 0. Por tanto, la derivada de la función f de x, es decir, la derivada de la función y igual a c, o f de x igual a c, es igual a 0. El límite de 0 sobre h cuando h tiende a 0 no es más que 0. Por tanto, nosotros podemos ya deducir, hemos deducido ya, y podemos nosotros acá, que la derivada de una constante es igual a 0. Esta es la primera regla de deducción. La derivada de una constante es igual a 0. Bien,
Pasemos al siguiente problema. Se nos pide que usando también la definición de derivada, se deduzca la derivada de la función y igual a x. Este es el problema. Usando la definición de derivada, deducir la derivada de la función y igual a x. Partimos entonces de la función, ¿no es cierto? La función en este caso es y igual a x igual a f de x. Planteemos como orden. Bien, usaremos entonces la definición de derivada y procederemos a realizar nosotros por pasos la deducción de esto. Si a la función 1, a y, le damos un incremento delta y cualquiera, entonces a x también tendrá un incremento delta x igual. Esta sería la ecuación 2. Restamos ahora 1 de 2. Y igual a x. Vamos a restar estas dos ecuaciones. Y menos y sería 0. Queda delta y. Esto es igual. 0 acá más delta x. Multiplicamos cada uno de los miembros de la ecuación por... cada uno de los miembros por delta x, y entonces nos queda acá delta y sobre delta x es igual a 1. Muy bien. Esto vendría a ser la ecuación 3. Sacamos el límite de 3. El límite, por tanto, de delta y con respecto a delta x, cuando delta x tiende a 0, esto es igual a la derivada de y con respecto a x. Y esto sería igual a esta constante que es 1. Hemos, por tanto, deducido que la derivada de una función y igual a x, es decir, la derivada de una variable con respecto a sí misma es igual a 1. Repito, y aquí podemos deducir el asunto. Hemos deducido nosotros que la derivada de una función o de una variable, ¿no?, con respecto a sí misma es igual a 1, que es la siguiente regla de derivación. Entonces, hemos deducido la segunda regla de derivación. Pero nosotros también podemos obtener este mismo resultado derivando de acuerdo de otra manera. Así. Tenemos la función y igual a x igual a f de x. Habíamos determinado que la derivada de y con respecto a x, o simplemente la derivada de f' de x de la función, es igual al límite de f de x más h menos f de x sobre h cuando h tiende a 0. Muy bien, esto habíamos determinado también. Entonces vamos nosotros a ir reduciendo lo siguiente. F de x ya sabemos que es igual a, de acuerdo con 1, a x. Y f de x más h será igual a x más h. Por tanto, si a esto le llamamos 5 y a esto le llamamos 6, de 5 y 6
diremos que la derivada de y con respecto a x, que es igual a f' de x, será igual al límite de f de x más h, que sería igual a x más h, de acuerdo con 6, menos f de x, que sería igual a x. Y esto sobre h cuando h tiende a 0. Seguimos. Resolvemos esto. Derivada de y con respecto a x es igual a f' de x. Y esto es igual al límite de x menos x, 0. H dividido para h es igual a 1. Es decir, al límite de h sobre h cuando h tiende a 0. Y esto es igual a 1. Por tanto, nosotros hemos obtenido el mismo resultado. La derivada de una función con respecto a sí misma es igual a 1. Miren ustedes que 4 es igual a 7. Observen que por diferentes caminos hemos obtenido el mismo resultado para esta derivada. Tercer problema. Se nos pide lo siguiente: reducir, usando la definición de derivada, deducir la derivada de la suma algebraica U más B menos W. Este sería el tercer problema. Muy bien. Entonces tenemos nosotros la función y igual a f de x igual a u, que es una variable, más b, que es otra variable, menos w, es decir, es una suma algebraica de diferentes variables. Esta sería la ecuación, la función, ¿no es cierto? Muy bien, vamos a utilizar la definición de la derivada como y' igual a f' de x, esta es la derivada de la función, sería igual al límite de delta y con respecto a delta x cuando delta x tiende a 0. Esta definición vamos nosotros a aplicarla aquí. Muy bien, para hacerlo hacemos lo siguiente. Vamos por pasos. Cuando y sufre un incremento cualquiera, decimos que y más delta y, entonces esta variable u sufrirá también un incremento delta u. Sumamos, b también sufrirá un incremento delta b. Y restamos, w también sufrirá un incremento delta w. Este es el primer paso. Tenemos entonces acá una ecuación también, a la cual vamos a denominar como 3. Aquí vamos a ponerle 2. Vamos nosotros a restar 1 de 3. Podemos hacerlo. Entonces restamos y es igual a u más b menos w. Muy bien. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a restar estas dos. Y menos y sería 0. Delta y sería igual a u menos u sería 0. Delta u más b menos b sería igual a 0. Vamos a representarle ahí. Más delta b y menos w más w sería igual a 0. Menos delta w. Menos w más w sería igual a 0. Muy bien, entonces pasemos un poquito acá. Delta y sería igual
a delta U más delta B menos delta W. ¿Correcto? Representemos a esto como 4. Dividamos nosotros para sacar el cociente, miren ustedes, delta y delta X. Para delta X, a la ecuación 4, tanto al primer miembro como al segundo miembro. Entonces simplemente vamos a tener delta U más delta B menos delta W con respecto a X. Pero esto será igual a delta U sobre delta X más delta B sobre delta X menos delta W sobre delta X. Así tenemos ya planteada la ecuación. Vamos a denominarla como 5. Sacamos el límite de este asunto. Entonces, para poder nosotros realmente aplicar la definición formal de derivada. Entonces, el límite de delta Y con respecto a delta X, cuando delta X tiende a 0, será igual entonces al límite de todas estas, de esta suma algebraica de estas expresiones. Entonces será igual al límite de la suma algebraica de delta U con respecto a X más delta B con respecto a X menos delta W con respecto a X, cuando delta X tiende a 0. Entonces esto no será más que igual al límite de delta U con respecto a delta X más el límite de delta B con respecto a X menos el límite de delta W con respecto a X. Y entonces, ¿qué ocurre? Observen, vamos a ponerle aquí igual el límite de delta, pero cuando X tiende a 0 acá, ¿no es cierto? En cada uno de estas expresiones tenemos que poner que delta X tiende a 0 cuando delta X tiende a 0. Entonces, ¿a qué es igual el límite de delta U con respecto a delta X? Simplemente será igual a la derivada de U, por definición, con respecto a X, más la derivada de B con respecto a X, porque el límite de delta B con respecto a X será igual a esto, menos la derivada de W con respecto a X. Y aquí está deducido ya. ¿A qué entonces ha sido igual la derivada de la suma algebraica U más B menos W? Pues ha sido igual, acá le ponemos con rojo ya, exacto. Ha sido igual, es igual a la suma algebraica de las derivadas de cada uno de las expresiones. Expresiones algebraicas. ¿Sí? Miren ustedes entonces cómo hemos deducido una tercera regla. Vamos a ponerle aquí con rojo. Está aquí. La tercera regla. La derivada de la suma algebraica de varias expresiones algebraicas no es más que igual a la suma algebraica de las derivadas de cada una de las expresiones algebraicas. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Vamos con un cuarto problema. Se nos pide que, de acuerdo con la definición de derivada, deducir la derivada
de una constante o de la función y igual a c, que es una constante, multiplicado por x. Este es el asunto, ¿no es cierto? Deducir la derivada de la función y igual a c por x, siendo c una constante. Tenemos entonces nosotros aquí la función y igual a la constante c por x. Y nosotros vamos a deducir cuál es la fórmula. Pongámosle 1 acá de esto. ¿Qué vamos a utilizar acá? Bien, vamos a utilizar la fórmula de derivada y' igual a f' de x igual a el límite, vamos a utilizar de f de x más h menos f de x sobre h cuando h tiende a 0. Esto vamos a utilizar acá para poder nosotros deducir la derivada. Pongámosle como 2 aquí. Muy bien. Revisemos un poquito acá la función. Bien, vamos a deducir acá. En este caso, f de x más h en la función 1 será igual a c multiplicado por x más h. ¿Sí? C es una constante. Y f de x será simplemente igual a c multiplicado por x. 3. Muy bien. Entonces vamos nosotros a reemplazar los valores dados aquí en 3 en 2. Entonces decimos que de 2 y 3, entonces y' igual a f' de x, que sería la derivada de y con respecto a x, igual a la derivada de y con respecto a x, será igual al límite de f de x más h, que nosotros decimos que es c, multiplicado por x más h, menos f de x, que sería c, multiplicado por x, sobre h, cuando h tiende a 0. Muy bien, aquí tenemos la expresión y vamos a resolverla. 4. Entonces de 4, ¿no? La derivada será igual al límite de, vamos a resolver este paréntesis, cx más, por más da más, c por h sería ch, menos cx, dividido para h, cuando h tiende a 0. Y seguimos resolviendo acá. Esto es igual a cx menos x serían c. Esto es igual al límite de ch sobre h cuando h tiende a 0. Pero acá podemos nosotros simplificar h con h. Entonces, cuando h tiende a 0, esto será igual a c. Quiere decir que la derivada de la función es igual a la derivada de y con respecto a x, será igual a c. ¿Qué hemos dicho? Hemos deducido que la derivada de y igual a c por x es igual a una constante. Es decir, aquí podemos poner como regla de deducción, decimos, tal vez un poco con menor tamaño, ya, decimos acá, que la derivada de una constante por una función es igual a la constante. Miren, nosotros hemos deducido esto. Así, vamos a poner un poquito más de acá. La derivada de una constante por una función es igual a una constante. Es decir, hemos deducido nosotros una cuarta regla de derivación.
Esta regla de derivación podemos nosotros deducirla también de otra manera. Y me voy a permitir acá hacerlo en una página siguiente. Miremos. La función, decimos, es y igual a cx. Muy bien. Y esto será igual, claro está, a f de x. Esto sería como 1. Utilizamos el límite de otra manera, ¿no es cierto? Decimos el límite de f de x más delta x menos f de x sobre delta x cuando delta x tiende a 0. Eso será igual a y', o la derivada de la función será igual a f' de x. Muy bien. Esto vamos a utilizarlo, ¿no es cierto? Vamos a ver unos dos. Podemos utilizar esto también. Entonces, que nos va a salir el mismo resultado. Miren ustedes. O simplemente podríamos hacer por pasos la función 1. Y' será igual a f' de x, y esto será igual a la constante x más delta x, ¿no es cierto? Perfecto. Ya al límite, ¿no? Aquí, de c por x más delta x menos f de x, que sería igual a cx. Dividimos para el delta x cuando delta x tiende a 0. Entonces, ¿qué sigamos? Esto podríamos, el límite de cx, vamos a resolver este paréntesis, más c por delta x menos cx sobre delta x cuando delta x tiende a 0. Miren ustedes, cx menos cx, 0. Entonces esto es igual a, simplificamos acá y entonces será igual a c. Hemos deducido también de otra manera. Pero si es que queremos deducir esta mismo por pasos, ¿qué hacemos? Si a y le damos un incremento cualquiera, al azar, delta y, entonces a x también, la función, ¿no? X también experimentará un cambio de x más delta x. Vamos a restar la función 1, vamos a ponerle esto como que fuera la función 3, ¿no es cierto? La ecuación 3. Entonces, vamos a restar acá de esta y igual a cx. Esto vamos a restar. Esto vamos a ponerle como 4. Saquemos acá 3, resolvamos 3. Y más delta y será igual. Resolvemos el paréntesis, cx más c por delta x. Y la función que vamos a restar sería y igual a cx. Entonces, esto vamos a restar, ¿no? Y menos y sería igual a 0. Delta y sería igual a cx menos cx, 0. Y queda c por delta x. Dividimos nosotros aquí la ecuación, el primer miembro por delta x y el segundo miembro por delta x. Entonces queda c por delta x sobre delta x. Entonces esto con esto, ¿qué queda? Delta y con respecto a delta x, esto es igual a c. Sacamos el límite. El límite de delta y con respecto a delta x cuando delta x tiende a 0 será por tanto igual a c, porque c es una constante. Entonces hemos deducido también de 3 maneras lo mismo, ¿no? Esto le vamos a poner como número 5. Hemos deducido aquello que ya pusimos acá. La derivada de una constante multiplicada por una función es igual a la constante.